Imagínate esta escena, que seguro reconoces. Ok. Es de noche, tienes una idea buenísima en la cabeza, algo que leíste, algo que te pasó, una conversación que no te suelta, incluso a veces un sueño, y abres el documento en blanco para escribirla. Ajá. Tu libreta o notas en el celular o lo que sea. El cursor parpadea y parpadea y parpadea, y de repente, sin pensarlo mucho, mejor abres otra pestaña, pegas tus 3 ideas sueltas en un chat y escribes: ayúdame a ordenar esto. En 30 segundos tienes una investigación accesible, pasable y un por lo menos primer párrafo para estructurar lo que sea que estaba pasando por tu cabeza. Ajá. Pero, haciendo eso, la pregunta es: ¿hiciste trampa? ¿Dejaste de pensar? ¿O por primera vez lograste sacar algo que llevabas meses atorado en tu cabeza y ahora está vivo, tiene una estructura fuera de ti? Creo que estamos haciendo la pregunta equivocada con respecto a, claramente, la inteligencia artificial. La pregunta de si usamos la IA o no, o si deberíamos usarla, realmente ya tiene una respuesta. Y realmente esa discusión ya la perdimos porque la mayoría de las personas ya la estamos usando. Entonces, como ya estamos dentro de ese mundo de la IA, hoy quiero hablar específicamente basándome en la pregunta de qué parte del pensamiento le estamos entregando a la IA. La parte mecánica que nos estorbaba o la parte que nos incomoda, la que está fuera de nuestra zona de confort, pero que nos estaba formando. Si alguna vez te preguntaste si puedes vivir fuera del sistema, si Nietzsche realmente creía muerto a Dios o si es posible dominar totalmente nuestro cerebro, este podcast es para ti. Yo soy Kim y de tanto leer filosofía descubrí que mientras más pienso, más dudo y a veces siento que menos existo. Así que mejor escribo libros para dejar una prueba de mi pensamiento. Yo soy Pat y me obsesiona la neurociencia del comportamiento humano, entender por qué hacemos lo que hacemos, aunque muchas veces lo único que entiendo es que mi cerebro decide cosas sin consultarme. Entre las dos, intentamos usar el conocimiento para sobrevivir al mundo y ya de paso, para ganar las discusiones de pareja. Te damos la bienvenida al único chisme que esperamos que te deje con más dudas que respuestas. El tema, claramente, inteligencia artificial. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy emocionada por este tema porque todas las personas lo estamos viviendo. ¿Tú cómo estás? Bien, me rehusaba un poco a hablar de ese tema porque, sabes, el típico de que todo el mundo está hablando de eso, dicen lo mismo una y otra vez, están como siempre los dos bandos, sí, amo la IA, odio la IA. Y siendo yo escritora, siendo yo creadora de contenido, teniendo una editorial, como todo eso que me hace ser quien soy y profesionalmente hablando, estar a favor de la IA siento que puede ser un contra. Entonces realmente no quiero tomar este tema como que estoy a favor, estoy en contra de la IA. Es como hablar de una herramienta que no se va a ir. No importa cuántas firmas hagamos o cuánto protestas o cuánto lo que tú quieras. La IA no va a desaparecer. Puede cambiar, evolucionar, puede adaptarse a ciertos contextos. Por ejemplo, hace poco la UNAM volvió a hacer sus exámenes porque se dio cuenta que casualmente todo el mundo pasaba con 100 cuando eso en la UNAM nunca pasa. Entiendo esos conceptos, esos contextos, perdón, claro, se tiene que hacer algo al respecto, pero de eso, a que la IA cambie por completo porque le preocupe mucho que está atrofiando nuestros cerebros, no creo que suceda. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Pato entró de lleno al tema, así que hoy yo la voy a regañar porque no está saludando, volteando a la cámara, diciendo hola. Esperamos que se encuentren muy bien, váyanse por un cafecito, un vaso con agua. Yo no voy a incentivar el alcohol, así que no les voy a decir que Los vayan dos, por eso. un cafecito, Un vaso con café o agua, es lo único que Los tomamos. Si ustedes toman otra cosa, denle. Como pueden ver, es un tema bastante interesante y sin irme al final de lo que yo traigo, creo que es puntual que digamos algo. Esto es una herramienta y es un dispositivo de poder, diría Michel Foucault. Entonces, efectivamente, no es si estás en contra o estás a favor. La sociedad, cuando no tiene muchas ganas de pensar algo tan profundamente, mejor polariza.
Ok. O es súper bueno o es súper malo. Sí, eso me gusta. Sí, cuando la sociedad no tiene O sea, muchas... no me gusta que se polaricen, me gusta No. el pensamiento que acabas de decir. Gracias. Cuando la sociedad no tiene ganas, por ejemplo, de creer en Dios, o es súper creyente o es atea. Porque no hay puntos medios. Y no se trata de ser blando, no se trata de ser neutro, no se trata de ser tibio. No. Se trata de tener un campo de visión más amplio. Es que yo creo que la vida es un punto medio. Tienes que, Aristóteles nos decía, es el equilibrio. Pero ni siquiera el equilibrio, por ejemplo, ahora que mencionas la palabra equilibrio, se me viene a la cabeza cuando te preguntan, ¿no? Por ejemplo, la típica pregunta a una mamá que es profesionista también. ¿Cómo equilibras tu vida profesional, de éxito profesional, con también ser mamá de tus hijos y todo ese rollo, ¿no? El otro día escuchaba justamente un podcast que entrevistaban a una mamá y ella le responde, es que no hay equilibrio, el equilibrio no existe. Hay unos días que soy la mamá perfecta y la peor trabajadora, y hay otros días que soy la empleada del mes y la peor mamá. Hay días que estoy antes que cualquier mamá en la presentación de mis hijos y llevo flores y globos y chocolates y después de eso me los llevo a desayunar y pasamos un día increíble. Hay días que no voy a llegar porque tengo una entrevista en otro lado. Es que eso no se equilibra. No, tratas más, a ver, es que aquí es algo muy importante que nos puede servir la teoría de Aristóteles, por ejemplo. Si entendemos que el equilibrio es 50-50, nunca hay equilibrio. Uh-huh. Aristóteles habló del equilibrio como la justa medida entre los vicios. Por ejemplo, esa información que dio la mujer que contestó a la entrevista que tú nos acabas de compartir, Aristóteles le diría, eso es la justa medida. Cuando te toca ser muy buena trabajadora o empleada o emprendedora, vas a ser un poco una mamá ausente, pero lo vas a compensar la próxima semana con tu hija o con tu hijo. Sabes que no pude estar la semana pasada porque tuve muchas juntas de trabajo. Te voy a invitar una tarde después de tu presentación a tomarnos un helado y compartir. Uh-huh. Esa es la justa medida. Sí, que cuando a veces una parte no está, la otra complementa. Nosotras lo hemos dicho, por ejemplo, como pareja, el equilibrio no es 50-50. A veces yo solo te puedo dar el 10 y tú tienes que dar el 90. Eso es la justa medida. Sí. Entonces creo que así es la vida con esta cuestión de la inteligencia artificial. Nada, yo traigo aquí unas cosas interesantes de Michel Foucault, obviamente, de Immanuel Kant, de un filósofo que nunca he mencionado. Es contemporáneo, murió hace 6 años apenas, un francés, que te quiero compartir un poco mi idea, pero si quieres, no sé, te dejo que traigas o quieres que yo participe. Pues voy a dar mi introducción porque no le he dado. Es que te fuiste directo, pensé que como ya que habías hablé hablado. de lo que era el tema, pero traigo aquí una introducción escrita que tardé mis horas escribiendo, así que la quiero decir. Va. Pero antes que eso quiero decirles que si me ven volteando para atrás muy seguidos porque Kai, mi perra, la operaron. Y para que no me haga ruido, porque aquí iba a estar aquí, pero Es muy estaba inquieta. paseándose y así, la saqué aquí, hay un patiecito, entonces la puedo ver, que no se chupe la herida, porque ustedes saben lo horrible que sería si se abre esa herida. Así que es eso, no estoy distraída, todos mis sentidos están aquí, pero en la justa medida, en el equilibrio que merece. Un poquito de mi conciencia está allá, porque no quiero que mi perra pues Sí, tenga igual yo estoy consecuencias atenta, mayores. ¿no? O sea, yo la tengo justo enfrente Ujú. y ahorita estaba olfateando mis plantas, por eso dije, oye, Kai, ni las vayas a morder. Pero sabes la ansiedad de saber que está allá, como que me vas a hacer esto. Pero bueno, ya avisado, listo, vamos a entrar. Ok. Va. Esto ya te lo dije con otras palabras, pero lo voy a decir estructuradamente. No vengo a decirte que la IA nos va a atrofiar el cerebro porque no hay evidencia sólida para afirmar eso. Y tampoco vengo a venderte que es magia que nos hace libres. Ujú. Busqué por todas partes algo científicamente comprobado de cómo nos atrofia el cerebro, que no sé realmente qué significa atrofiar el cerebro. O sea, sabes, como que pienso, si nos importa tanto atrofiarnos el cerebro o no, estaríamos leyendo o haciendo operaciones matemáticas todo el tiempo en vez de usar la calculadora, Ujú. ver series, ver televisión, ver videos, ver redes sociales. Así que ese argumento de te está atrofiando el cerebro usar la inteligencia artificial, como que digo, Está raro. nos empezamos a atrofiar hace muchos años, muchos siglos probablemente. Bueno,
Dándole vueltas al tema por todos lados, creo que mi postura hoy es que una tensión es una tensión entre ambas. Mi hipótesis para este episodio es que la IA no está simplemente haciendo nuestras ideas por nosotras, sino que está ocupando a bajísimo costo funciones que antes requerían una red entera de profesionales. A bajísimo costo porque si lo comparas con lo que te costaría 7 sueldos a $20 al mes. Claro. Y eso tiene dos caras. Por un lado, puede abrirle la puerta a voces que el sistema siempre ha dejado afuera. Esto no ha sido a partir de la inteligencia artificial. Y por el otro, si le entregamos también el criterio y el esfuerzo de pensar, puede debilitarnos justo en las capacidades que necesitamos para tener algo propio que decir. Y como último punto, es algo que quiero dejar claro, que este episodio no quiero que hable de esto, de la pregunta de si la IA está reemplazando a los profesionales. Ok. O sea, quiero nombrarlo para tener el permiso de no nombrarlo. O sea, no lo estamos ignorando, solo Sí, estás no es el delimitando. tema principal de este episodio, porque creo que ese tema merece una charla para sí mismo, pero también creo que no tengo la experiencia suficiente para decirte, ¿sabes qué? Soy diseñadora y en mi área he visto que sí nos bajó la chamba. No, más bien es traer estudio de campo, si vamos a hablar de eso. La verdad, yo no estoy dentro del campo como para decir que algo me quitó la chamba. Y en todo caso, yo podría decir que a mí la inteligencia artificial me ha dado más trabajo. Ok. Pues ya, es eso. ¿Y tienes alguna introducción? Yo quiero empezar primero con las palabras, como siempre, pero si tienes una introducción antes, te quiero escuchar a ti. No. Dale. Va, entonces en este episodio quiero concentrarme específicamente en el comportamiento de la persona que utiliza la inteligencia artificial. Ok. Cómo le repercute o cómo le favorece a la persona que la utiliza en su día a día para lo que sea. Entonces, en esta parte de la etimología de las palabras, elegí 4 palabras. Siento que la cuarta, me voy a ver como esos videos de que la cuarta no la podrás creer. Pero de verdad siento que la cuarta no te la imaginas, ¿ok? Ok, la primera, inteligencia, obvio. De latín, inteligentia, que es la separación de inter, que significa entre, y legere, que significa recoger, escoger, leer. En su raíz está la idea de saber distinguir, elegir y comprender las relaciones entre las cosas, no solo acumular información. Con esta etimología, por ejemplo, de inteligencia, dices inteligencia artificial. O sea, es artificialmente una cosa que empieza a distinguir, ¿no? Que empieza a elegir, que empieza a comprender las relaciones entre las cosas. ¿Pero entre qué cosas? Siento que ella te está limitando a que tú tienes que darle la materia prima para que elijas sobre eso. Después, la siguiente palabra, pensamiento. Deriva de pensar, de latín pensare. Es una forma repetitiva de pendere, que es pesar. Pensar etimológicamente es sopesar una idea, ponerla en balance, medir su peso antes de llegar a un juicio. Me encantó esa etimología. Y que pensamiento es poner en una balanza. Algo que pesa, Sí. O sea, por ejemplo, digamos que tal vez algo impulsivo sería como, no lo pensaste, o sea, como que lo decimos, ¿no? No te pusiste 3 segundos a pensar si eso era una buena idea. Como que incluso en nuestra cotidianidad, la etimología sale a relucir de que eso es pensar. La siguiente palabra, creatividad. Deriva de creativo, del latín creativus, que viene de crear. Crear, producir, hacer surgir e engendrar. Su sentido original no es únicamente inventar de la nada, sino dar existencia o forma a algo que antes no estaba así en el mundo. Y literalmente, highlight en así. Porque yo creo, me encanta la frase que dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya todo está. No, si creyéramos en un Dios, no somos ese Dios para crear algo de la nada. Pero sí lo podemos crear, o sea, que no haya estado así como nosotros lo vamos a expresar en el mundo. Y la palabra que creo que no tenías idea de qué iba a ver. Autora o autor. Sí escribí sobre algo así. Okay. Sobre la autoría, pero a ver. Ok, la palabra autora, del latín auctor, del verbo augere, que significa hacer crecer, aumentar o dar origen a algo.
La autora, en el sentido más antiguo, no era la que ejecutaba cada tarea mecánica con sus propias manos, sino la que hacía crecer algo, la que le daba origen y la que le daba autoridad. Mi pregunta aquí es, ¿quién hace crecer una idea y quién solo la amasa? Ok. Porque aquí tenemos un problema que me imagino que tú traes de eso, yo también, acerca de que cuando algo está hecho con inteligencia artificial, ya damos el juicio de eso no lo hiciste tú, no es tuyo, no nace de ti o no tienes autoría sobre eso, es la inteligencia artificial, ¿no? Y me gustó esta etimología que dice, pues, la autora, el autor, no es quien técnicamente, mecánicamente lo lleva a cabo. Es como decirme que en ese caso, no sé, el dueño de cierta marca de zapatos no es de su autoría, no es dueño. El dueño en todo caso será el diseñador, en todo caso será el que va y hace los zapatos con sus manos, ¿no? Y no, te dicen el dueño de esta marca es esta persona porque tuvo la idea y la visión y wow y el mejor y qué increíble. Ok. Si me estoy explicando correctamente. Sí, es lo que yo traigo. Ok, perfecto. Entonces aquí termino. Esas son mis 4 palabras que voy a traer, supongo yo, al episodio Ok. todo el tiempo. Hacer crecer. ¿En dónde radica la autoría? En una palabra. Voy a mencionar un filósofo. ¿Se te ocurre quién? Ya sé que odias que te pregunten las cosas, pero... O sea, ¿se me ocurre quién? Se A me ver. ocurre. Estoy entre 2. A ver. Sócrates y Aristóteles. Kant. Ay, fallé. Kant. Repruébenme. ¿Por qué Kant? ¿Por qué Kant? Kant escribió ya en sus últimos años, él vivió 80 años. En sus últimos años escribió la crítica de la facultad de juzgar, o la crítica del juicio. Ok. Es la crítica de las críticas. La crítica de la Porque razón juicio, pura, imagínate. la crítica de la razón pura la escribe a los 57 años de edad. 8 años después escribe la crítica de la razón práctica. A los 60 y pocos. Y casi a los 70 escribe la crítica de las críticas, que es sobre la creación artística. Ok. Ahora, te quiero compartir. Aquí vamos a hablar de Kant. ¿Por qué? Porque hay algo muy útil, muy interesante en eso que tú acabas de mencionar. Kant habló de la habilidad del genio artístico. El genio artístico es el que crea. Pero a ver, para Kant el genio es quien produce algo original, pero ni siquiera puede explicar del todo cómo lo hizo. No sigue la regla, inventa una regla que antes no existía. Por eso se inventó de repente el ballet clásico, por eso se inventó la pintura, por eso se inventó la escultura. Cuando se haya inventado... La técnica. Exactamente. Me gusta. Cuando una máquina, tú estás hablando de la inteligencia artificial, te entrega una pintura, una canción, por ejemplo, tú dices, a partir de la inteligencia artificial yo he tenido más trabajo. Yo también, por ejemplo... Les puedo compartir cómo utilizo la IA como una herramienta que haga las imágenes, bueno, tú me ayudas, pero que haga las imágenes para mis cursos, ¿cierto? Si yo quiero una imagen de Foucault dando una clase, la IA me ayuda con eso porque aparte ya no tengo que estar buscando en internet cuál está libre de derechos. Prefiero hacer una representación de quién fue Foucault dando una clase, pero aparte con la línea gráfica que tiene la filosofía en rosa y me parece como linda esa combinación. Ahí me sirve mucho la IA en esas cuestiones. Entonces la máquina nos entrega algo, pero aquí tenemos algo. Está creando o está combinando a una velocidad impresionante que no podemos hacer. Cosas que ya existen en el espacio, creados por la misma mente humana. O sea, la mente humana creó la inteligencia artificial. Puso toda la información en internet y entonces la IA puede darnos resultados mucho más rápidos porque, eso tú me lo explicaste, es una computadora, captura todos los registros que hay en internet sobre Foucault dando clases, en este ejemplo, sobre los pantones de colores que yo le doy, sobre el Renacimiento, que es la línea gráfica que me gusta, y rápido me da una imagen de Foucault que si yo
me pusiera a dibujarlo, a pintarlo, que a mí me gusta mucho la pintura. No tengo tal cual la técnica perfecta, pero me gusta hacerlo. ¿Es una combinación o está creando? Creo que podemos estar de acuerdo que es una creación a partir de una combinación. Pero la pregunta es, ¿no hacemos lo mismo? Sí, o sea, claro que hacemos lo mismo, pero creo que ese es el debate, que porque una máquina está haciendo lo que al ser humano le parece incluso, no sé si decir espiritual, porque no sé si yo creo mucho en eso, pero como con esa energía, ¿no? Hacer. O sea, he visto muchos posts así como de memes, pues, que dice, yo esperaba que la inteligencia artificial tendiera la ropa, trapeara, ¿sabes? Lavara los trastes. Una escritora lo puso, O sea, mucha gente lo ha puesto. pero empezó a Es como un partir de meme. una opinión de una escritora Ok. que dijo, la IA, yo quiero que la inteligencia artificial haga todo mi trabajo en la casa para yo poder sentarme a escribir. Ujú. Pero al final no, sigo haciendo el trabajo de la casa, lo que tú me platicabas. Y no puedo hacer estas cosas de todas formas. O sea, el rumbo era como, pero lo estoy utilizando porque justo porque tengo tanto que hacer, lo que sí me hace la IA es escríbeme rápido este ensayo. Mientras yo veo cómo lo escribe, estoy lavando los trastes. Bueno, ¿qué diría Kant sobre eso? Bien. La IA puede imitar el resultado del genio artístico. Eso fue lo que estuve pensando. Lo puede imitar, Ujú. pero no puede ser el genio artístico. Porque no hay nadie dentro de una máquina teniendo una experiencia, queriendo decir algo y sobre todo la palabra que con apoyo de la teoría de Kant podríamos definir la diferencia entre lo que hace la IA y lo que hace el ser humano es que no hay intención. El genio artístico produce con una intención. Yo escribo mis libros con una intención, yo escribo mis guiones con una intención, yo escribo mi podcast con una intención, la IA no. Ok, pero es que ahí estamos hablando como si la IA trabajara sola mágicamente, que en la noche se despierte y tu computadora se prenda sola y la IA haga algo y lo publique. Y no funciona así hasta ahora. La intención es de la persona que se para en el teclado y escribe, como el ejemplo con el que comencé, ¿no? Oye, tengo Sí. esas tres ideas, no sé conectarlas, no tengo tiempo para estructurar todo un tema, pero estas ideas se conectan y siento que la conclusión puede ser esta y cómo puedo llegar ahí. Sí, o sea, la IA sigue siendo una herramienta. Y la Entonces. intención al final es de la persona. Pero a ver, y si buena parte de lo que nosotras llamamos crear también es combinar lo que ya vimos, lo que vivimos, lo que escuchamos de otras personas que crearon cosas similares y por lo tanto nos inspiraron. Porque si la única diferencia es combinar cosas previas, pues la máquina y nosotras estamos realmente más cerca de lo que nos gusta admitir. Tiene que haber ahí una diferencia. Y es lo que tú dices. Pues no se trata de que estás dejando de usar el cerebro humano, porque si realmente a la humanidad le importara usar su cerebro, lo usaría y no lo hace. Sí, o sea, esto que acabas de decir me ha hecho surgir otra pregunta que ni siquiera traigo en el guión. Ahí, si no hablo de lo que traigo en el guión, luego lo subo a Substack y ahí lo leen. Pero mi pregunta es, ¿qué sería más socialmente aceptado? Que yo le pida ideas a la IA. Que le diga, dame 10 ideas para mis escritos, mi canal de YouTube, mi trabajo, lo que sea, un libro. Dame 10 ideas para escribir un libro. Y ya me las da. Y ya yo me pongo a escribir sobre eso. Así que ya no uso la IA para nada, ya yo me pongo a escribir, pero la idea no fue mía. Yo le pedí, dame 10 ideas de lo más vendido, de lo que ahorita la gente está hablando, de la temática tal, psicología, lo que sea. Ya me dio 10 ideas. Yo no pude pensar en una idea. Alguien más me la impuso y yo me puse a escribir sobre eso. O que yo llegue con la IA y le diga, tengo todas estas ideas. En todos estos libros que he leído me salió este argumento, este experimento, este autor, esta autora. Y luego el documental que vi y luego la conversación que tuve con mi psicóloga. Y siento que esto puede ir por acá, pero no sé cómo conectarlo. Le pongo todas las ideas, estructúramelo. ¿Qué sería más socialmente aceptado? Porque incluso yo he hecho eso e incluso a veces la IA me dice, o sea, sí suena bien, pero no va por ahí. Te recomiendo que leas este libro también.
O sea, no sé qué sería lo más socialmente aceptado. Para mí, lo más aceptado es la primera opción. Que te dé una idea y tú trabajes sobre ella, Sí. aunque no sea tu idea. Es que sí es tu idea. Para mí, Porque estás influenciada por todo. Por bueno, todo lo de tu alrededor, obviamente, estás bueno, influenciada. Entonces, si tú pides los 10 temas más populares de YouTube, por ejemplo, pues tienes una intención, ujú, que tu video tenga muchas vistas. ujú, Y por eso le estás pidiendo a la IA que vaya y busque los 10 temas que más están hablando en YouTube para tú también hacerlo. ujú, Y tú vas a escribir todo a partir de los conocimientos teóricos y prácticos que ya tienes en tu cabeza. ujú. En cambio, solamente arrojar ideas, ¿cuánta gente hay afuera en el mundo no tiene 20,000 ideas de todo lo que ha pensado, de todo lo que ha leído, de todo lo que ha experimentado y no logra hacer nada con su vida? Porque no tiene la capacidad de sintetizar, Ujú. de delimitar y de crear. Y ahí es donde me parece que está el genio artístico. Ok. Para mí el esfuerzo racional, Es el genio artístico. sí. Sí, estoy súper de O acuerdo sea, contigo. en la primera opción piensas más para mí. Es que yo tengo un problema con que para mí eso sí no es algo tuyo. Porque no te inspiró a ti, ¿sabes? No estabas ahí bañándote y de repente dijiste, "Ah, creo que sé cómo solucionar este problema en el mundo". Así, yendo drásticamente, ¿no? Pero en lo otro es lo mismo. Es más, no es ni siquiera que te inspiró. Te dio hueva a pensar. Entonces nomás, hablé esto con esto. Y dije esto con esta. Y de esta oración de acá, júntamelo por acá. No estás pensando. Ah, mi mamá me dijo la palabra elefante. Entonces yo vi un documental de animales en Nat Geo. Y luego entonces me fui a Animal Kingdom y vi el elefante en el safari. Y luego, hazme un ensayo sobre eso. ¿Qué pensaste? ¿No es porque viste un elefante? A ver, o sea, yo estoy hablando de cosas no de ver un elefante. Estoy hablando de, tienes 5 libros de neurociencia Ajá, y te sale, en cada libro hay un apartado de la conciencia. ajá. Y entonces este autor dice una cosa, y este autor otra, y este otra, y este otra. Y tú, mientras vas leyendo, como suele pasar, Estás pensando. te vas y dices, oye, entonces tal vez esto es esto, pero porque yo lo leí de atrás, se podría conectar acá. Te sientas frente a la computadora y no lo logras. Ajá. Y entonces escribes esos argumentos que tú tienes, no nada más vi un elefante, o se me ocurrió... Pero ¿por qué no la lo cu- logras? Si ya leíste 5 libros. Porque no tienes la capacidad. No sé, ok, estoy de acuerdo. Si no tienes la capacidad, puede ser una herramienta como lo otro. No tienes la capacidad de tener una idea y la herramienta te da ideas. Hay personas que tienen la capacidad de, la idea que les des, la desarrollan y te crean la serie de 20 temporadas. Y hay otras personas que tienen 1000 ideas, pero tú lo acabas de decir, no pueden pararse a estructurarlas. Es que yo creo que por eso la humanidad ha sabido cómo hacer equipos, ¿no? Y por ejemplo, Ujú. las grandes empresas es que esta persona tiene ideas buenísimas y esta otra las estructura y esta otra, entonces parece que la IA está haciendo todo eso. Y justo ahí entramos a lo de que se me va esa palabra muchísimo. Acá en la introducción. Lo que te dije que saca a las personas. ¿Dónde lo dije? ¿Dónde lo dije? Lo estoy perdiendo. Literalmente dice eso. Dice, puede abrirle la puerta a voces que el sistema siempre dejó afuera. O sea, tú me estás diciendo, hacen equipos, sí, pero ese hacer equipos, ¿estás de acuerdo que no está abierto para todo el mundo? Es el club Totalmente de acuerdo. de los que pueden entrar al equipo. Y yo creo que hasta cierto punto, no completamente, la IA lo que ha hecho es que a esas personas que nunca van a ser parte del club de hacer equipos, pues no sé si decir tristemente, pero están pudiendo hacer equipos con la inteligencia artificial. Y entonces, el que nunca se le ha podido ocurrir una idea en el planeta porque hay personas que les tienes que decir qué hacer y lo hacen increíble, pues ya la IA le dice, escribe sobre esto. Listo, el escrito más increíble, salió el libro más increíble del mundo, pero no se te ocurrió a ti. O lo contrario, la persona que siempre está divagando en todas las ideas del mundo y nunca ha hecho nada, por fin tiene una cosa que le dice, divago en todas estas ideas, ¿qué hago con esto? Ah, esto mira, aquí te lo estructuro, tiene sentido tus ideas. Ok. Eso que te estás preguntando, porque no me quiero distraer tanto con mis opiniones no tan estudiadas que tengo y prefiero mencionarte lo que sí investigué. Ujú. Está un filósofo que te digo que fue el que murió en 2020. Luego me gustaría hablar de él porque está Tiene una vida interesante su loca. vida. Ajá. Pero bueno, Tú. Bernard
Stigler Ujú. o Stigler, es francés. A ver, él decía que toda tecnología es un fármakon, Ok. palabra en griego. Ujú. ¿La has investigado? No. ¿A qué te suena? No, ni sabe. Fármacon, Pues a medicamento. a farmacia. Ujú. Está bellísima esta palabra en griego, ¿sabes por qué? Porque tiene dos significados. Ok. Y los griegos así lo utilizaban. Remedio y veneno. Ojo. Ok. Está increíble, ¿verdad? Ujú. O sea, yo Como me el puse, amor. El yo amor me es un puse a investigar. fármaco. Cuando me dijiste este tema, pensé en este filósofo, Stiegler, pero no sabía de esto y luego me puse a leer lo que dijo sobre el fármacon. Que significa estas dos cosas a la vez es muy fascinante, remedio y veneno, porque entonces la misma sustancia te cura o te intoxica. El amor. Ay, Patricia, ¿por qué no dices la inteligencia artificial? Pues O bueno, es sea, que si vas a eso todo. O sea, el exactamente, ejemplo que todo el mundo pone del exactamente. cuchillo. Porque lo que decide es la dosis y el uso. Entonces, todo lo que la mente humana crea, si lo pensamos así como en el fármacon, la escritura, el internet, la inteligencia artificial, pues es el remedio, pero también es el veneno si lo usas en exceso. Yo no quiero, no tengo tatuajes, pero me tatuaría No esa te palabra. hagas. Fármacon, ahora Sí, resulta. Ay. está buena. A ver, toda tecnología, toda técnica creada y desarrollada por la mente humana, decía Stigler, guarda memoria fuera de nosotras. ¿Qué tal eso? Entonces, eso mismo puede liberarnos, pero también puede, y aquí está una palabra que él usó, proletarizarnos mentalmente. Suena proletariado. Proletarizarnos mentalmente. O sea, nos puede dejar sin el saber que le entregamos a la máquina y dependientes de algo que ya no sabemos hacer. Ponemos a que la máquina haga cosas y si la usamos en un uso moderado es una herramienta, pero cuando la usamos en exceso, después no vamos a saber cómo hacer las cosas. Esa es la cuestión. ¿No te pasaba cuando estabas así en la prepa que tenías como clases de matemáticas y tal? Ajá. Que hasta la operación más tonta, así de que 5 más 7, la tenías que hacer en la calculadora porque sentías que no tenías tu respuesta correcta. No. Ay, claro que sí te pasaba. Te voy a decir por qué no me pasó. Estoy segura. Te voy a decir por Sí qué le no me pasó. pasó. No, porque yo estuve en Claro el que club de sí. química. ¿Y eso qué? Era muy buena en matemáticas. Y te recuerdo que estudié diseño arquitectónico 4 años. Entonces, se me dan muy bien los Pero números, siento aunque que eso digo que no tiene que ver con que seas buena o no, porque la calculadora al final es una herramienta. ¿Ok? Me imagino yo, para personas que son buenas en matemáticas, tipo ingenieros, lo que tú quieras, pues no usan la calculadora para sumar 2 más 2, obviamente. Probablemente tampoco para dividir o multiplicar, pero sí para operaciones muy grandes que no, Ya al final lo compruebas, dices tú. o sea, que no vas a tardar así como que 30 segundos pensando así cuando lo puedes escribir y ya sigues. Como que tu objetivo no es resolver esa operación, sino esa operación está Ok. dentro de algo más grande. No, pues sí, claro. La Ajá. herramienta, dices tú. Pero lo que yo me refiero es que la usamos tanto, la calculadora, sobre todo en la prepa, que a cada rato tu examen es tal, Ujú. que a veces estabas contestando un examen a las personas mortales como yo, no como tú. Y ya, perfecto, la operación grande sí la hacías. Y de repente era algo tonto de que 3 más 2. Y ya enseguida ponías 5 y después decías de que sí es 5. O sea, como que Ya te entendí. te quedabas como que mejor rápido lo haces en la calculadora solo para double check. Pero en un examen no puedes usar calculadora, ¿o sí? Bueno, sí, ¿verdad? De cálculo integral y cosas así, sí. Es cierto. Hace mucho que no voy a la escuela. Sí, no, la Bueno. primaria, pues. Quiero hablar de Catherine Malabou, francesa también. Ok. Ella le dio un poco la vuelta a eso y presentó un concepto llamado plasticidad, que a cada rato hablas tú de eso por el cerebro, Ujú. la plasticidad. Ella dijo que el cerebro no es algo fijo, sino que se va transformando con lo que va haciendo, o sea, eso le va alterando. Y eso me hizo pensar mucho en Foucault, porque entonces la pregunta es, ¿qué nos está haciendo la inteligencia artificial en el cerebro? Así como al usar tanto la calculadora, hasta las cuentas más simples, ya te tardabas en pensarlas, creo que funciona igual la inteligencia artificial. Sí, pero pues funciona igual todo, volvemos a lo mismo. Fármacon. Exacto. Entonces, la herramienta que usamos, diría Catherine Malabou, nos está dando una forma al cerebro. O sea, creo que, a ver, yo en el área que yo sé, ¿no? En el área de la escritura. La crítica a la inteligencia artificial es que
la máquina está escribiendo por ti. Sí, que la Y gente que no está por escribiendo. ende de repente te metes a un blog de puros ensayos, de puro diario, cosas así, y casualmente ya todo el mundo escribe con perfecta ortografía, con perfecta gramática, estructurado perfecto, wow. Y se ve como si la misma persona escribiera el blog de todas, ¿no? Ujú. Entiendo eso, pero muchas veces me pongo a pensar como a la gente que le gusta pensar, a la gente que le gusta escribir, la que realmente le gusta escribir, seguir un hilo de pensamiento, estructurar sus ideas, no va a ceder a la inteligencia artificial. ¿Quién está cediendo a la inteligencia artificial en ese aspecto en específico? La gente que no le gusta escribir, que antes de la inteligencia artificial no escribía, No escribía. no, el hilo de pensamiento no lee, o sea, todo eso. Y de repente se le ocurrió una idea, la quiere poner allá afuera, listo. Pero no es realmente un ataque contra la escritora, porque la escritora sigue siendo escritora y eso no va a cambiar solo porque exista tal máquina y ya. Es que estás atrofiando los cerebros de los escritores. No es cierto. Pues no. Estás atrofiando los cerebros que ya estaban atrofiados, si lo quieres llamar así, en esa área en específico. Hay personas a las que no se les da escribir, tienen un mundo de ideas por dentro, Bueno, encontrar una herramienta para expresarlo al mundo de esa manera, ahí está, bueno, pero... o que encuentren otra, porque si no les gusta escribir, pues no escriben, no son escritoras. Bueno, pero tú sabes que escribir es la base del universo. Pues que manden WhatsApps. No, A ver. pero yo me refiero a ideas No, sí así, te entiendo, es broma. ¿sabes? Sí. Por ejemplo, yo tengo 6 años con la filosofía en rosa y yo escribo todos mis episodios. A veces estoy muy inspirada y agarro el micrófono y grabo así. Y porque traigo demasiadas ideas en la cabeza y obviamente esos episodios, luego cuando los transcribo porque tengo todo guardado, Ujú. sueno muy repetitiva, me tardo mucho, por eso no me gusta, por eso me gusta escribirlos. Llega la IA y obviamente si me tardo 2 horas escribiendo un episodio del podcast, pues ¿qué tan rápido lo haría la inteligencia artificial? ¿En 2 minutos? Y yo me tardo 2 horas. Ujú. ¿Por qué alteraría la esencia de mi podcast? A ver, aparte seamos Haciendo honestas, algo. ya hicimos el experimento. Sí. Le subimos muchísimos episodios tuyos a la IA para que los estudiara Para que viera. y le dimos la orden, ¿no? Estudia la estructura del hilo de pensamiento, las Aprende palabras cómo que uso, el pienso, lenguaje, cómo- bla, 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 bla. Listo, ahora escríbeme un episodio de Nietzsche. Lo escribió súper mal, o sea, era algo Pero me muy enojé. genérico. Me enojé. Pero es la palabra, es algo muy genérico. Sí. Sí, entonces digo, en esas cosas, por ejemplo, yo veo, pues no. Ahora, ¿en qué sí sirve la inteligencia artificial? Para una persona escritora, yo te puedo decir, los errores de dedo, a mí se me van muchos errores de dedo. Porque no sé si tengo dislexia, pero confundo mucho la B con la P y la D con la Q. Creo que sí es dislexia, ¿no? Ujú. Si lo escribo a mano o en la compu, ¿eh? Tú sabes, muchas veces he escrito árbol en vez de árbol. Ujú. En eso a mí me ayuda la inteligencia artificial o en los signos de puntuación. ¿Tú lo sabes? Porque eres mi editora. Yo soy una persona y me decían en la universidad mis amigos, escribes como Kant, Que no respiras en tu escritura. que no respiro en mis escritos. O sea, yo me aviento 2 páginas completas de escritura sin punto. Pero es que en la vida real no respiras entre tus ideas. Exacto, bueno, Eso es, pero es yo como soy de coma. Cuando te dije, cuando leas a Virginia Woolf, Te vas a a eso se siente escucharte. Ajá, me dijo Virginia Woolf, le estás leyendo y necesitas cerrar el libro y respirar porque tiene tanto en la cabeza. Y me dice, es como hablar contigo. Y luego leí a Virginia ¿Cómo Woolf. escucharte, no cómo hablar contigo? Bueno, la cosa es que yo puedo escribir páginas completas sin punto y seguido, mucho menos sin punto y aparte, de pura coma y punto y coma. Y a veces cuando siento que estaba tan inspirada escribiendo, eso se lo mando a la IA y le digo, corrígeme los signos de puntuación y no alteres mi texto. Solo corrige comas y puntos. Y entonces de repente si me dice, escribiste esta palabra, condición, con doble O, de lo desesperada que estoy. En eso es en lo que puede ayudar la IA a una persona que escribe, por ejemplo, Ujú. ¿no? Que yo tengo previo a la inteligencia artificial, que hoy noto que se alteran demasiado y lo notas cuando la gente sube un reel. Siempre te dicen, la pregunta incómoda. Es inteligencia artificial. Sí. Te lo hizo la inteligencia artificial.
¿sabes? Digo, yo que, Sí, que de un me día para dedico... otro todo se volvió muy incómodo en Ajá, nuestro mundo, ¿no? ajá. Todo el mundo lo sabe. Pero digo, yo que llevo 6 años escribiendo, cuando alguien me pregunta, ¿por qué puedes subir tantos reels? ¿Por qué subes shorts a YouTube todos los días? Porque de un episodio de mi podcast puedo hacer 4 o 5 reels. Y tengo más de 100, llevo 120 episodios. Imagínate todo lo que... Ahora, ¿de verdad los escribes? Pues sí, de verdad los escribo. ¿Y no se te acaban los temas? Es que no se te acaba la vida, ¿por qué se te van a acabar los temas? Bueno, a mí que me gusta escribir lo que pienso. Y es lo que tú dices, una persona que no le gusta, pero solo tiene la idea, a ver, para mí, o en eso tú me puedes decir, yo soy muy cuadrada en ese sentido y definitivamente me parece que es por el ballet clásico. Te puede encantar el ballet clásico, puedes pensar que es lo más bello del mundo entero el ballet clásico y conoces toda la historia del ballet clásico y conoces la técnica y lees libros sobre eso y conoces todas las coreografías que hizo Marius Petipa, que es de los coreógrafos, yo creo que hizo prácticamente todo el repertorio clásico, como Tchaikovsky la composición musical, pero si no tienes la estructura ósea, si no tienes las características físicas, si de plano no tienes rotación, sigue viendo el ballet clásico en el teatro, no te va a salir bailar, por más que te guste, no te sale bailar, no te salen los pasos. ¿Tú sabes a cuántas alumnas vi como maestra de ballet que les gustaba mucho el ballet y de verdad no lo hace? Solo un demi-plié en primera posición yo sufría de verlas. El paso más sencillo. No podían, no podían. Siento que así es eso. Así es la inteligencia artificial. Pues es que es una herramienta, pero hay cosas, esta esencia humana, no te la va a dar la inteligencia artificial. Creo que nos falta mucho por aprender cómo utilizarla, También, por supuesto. porque sí creo que alimentando, porque al final es una máquina. A ver, es como decir el algoritmo de Instagram. Sí, sí, sí. Pues yo veo mi algoritmo, no tiene nada que ver con el tuyo, no tiene nada que ver con el de mi mamá. Ujú, ¿Por qué? Porque lo alimentamos todos los días. Por Ujú. algo se llama feed. ujú. Y entonces el algoritmo, tal vez las primeras 2 semanas que tú abres tu Instagram, pues ahí te salga de repente algo que dices, ¿esto qué? Pero llega un punto en el que de verdad todas las publicaciones del feed te gustan. Oh, a mí sí. A mí Por- yo ya tengo eso. Porque lo lograste, o el algoritmo Sí. lo logró más bien. Yo creo que si alimentáramos así de seguido la inteligencia artificial, eventualmente se lograría, pero también pues está en pañales, ¿no? Quiero hablar sobre neurociencia. Muy bien. ¿Ya terminaste tu parte? Sí, sí, sí. Ok. Bien. Quiero empezar bajándole el alarmismo porque el alarmismo vende, pero miente. El alarmismo de lo que nos está haciendo en el cerebro, como tú ahorita lo preguntaste, ¿no? ¿Qué nos está haciendo en el cerebro? Eso es lo que todo el mundo se pregunta, como si realmente supiéramos cómo funciona nuestro cerebro. Ujú. O sea, yo no entiendo cómo llega la tía a decirte, eso te atrofia el cerebro. ¿Tú sabes cómo funciona tu cerebro? ¿Cómo Pero aparte es la funciona? tía que diario ve ventaneando. Y según ella no tiene el cerebro atrofiado. Pero bueno, independientemente de que vea lo que vea, es como, ¿por ¿Cómo qué sabes? tenemos tan presente que el cerebro se nos está apagando si no sabemos cómo funciona el cerebro? Yo no sé Ujú. cómo funciona el cerebro, ¿no? Ujú. Entonces, ahora mismo no tenemos base suficiente para decir que la IA atrofia el cerebro. Eso es ciencia. No lo tenemos. Y no lo tenemos porque eso acaba de empezar. O sea, los experimentos se dan a partir de cierta cantidad, cierta temporalidad, ciertos límites, cierto todo. No nada más porque apareció algo, ya la ciencia puede decir, se nota que así no funciona, ¿no? Bien. Lo que sí empieza a estudiarse es cómo la IA modifica la manera en que repartimos la atención, la memoria y el esfuerzo mental. Y ojo que dije en que repartimos. Ok. No estudia repercusiones, estudia cómo estamos repartiendo nuestro tiempo, porque eso pues sí es, ¿sabes? Se ve. Es algo verificable en este momento. Hay un concepto que me gustó. Se llama el concepto de externalización cognitiva. Suena como complicado, pero en realidad es más sencillo de lo que suena. Significa delegar una parte de una tarea mental. Recordar algo, ordenar ideas, redactar, comparar opciones a una herramienta que está fuera de tu cabeza. ¿Te suena a algo que hacemos desde que se inventó la escritura?
sea, delegar algo a una herramienta fuera de tu cabeza para que ya no sea parte de tu proceso mental de todos los días. ¿Que no es eso algo que hemos aprendido en este podcast que el cerebro le encanta hacer para ahorrar energía y poner su energía en cosas que ahora, no sé, son nuevas o necesita más tiempo, más peso, más atención? ¿Sabes en qué pensé? Hasta en poner una alarma en tu teléfono. Exactamente, Porque exactamente. te puedes despertar cuando sale el sol, pero si siempre te tienes que despertar a una hora, pones una alarma. Eso es delegar una tarea. Delegar una tarea, recordatorios. Delegar una tarea, en calendario tenemos los cumpleaños de medio mundo que conocemos. Todo el tiempo vivimos delegando tareas. El cerebro delega tareas cuando las convierte en hábito, porque lo haces automático. Exacto. Tú no estás pensando todo el tiempo el proceso de cómo lavarte los dientes. El cerebro ya delegó tareas. O como, por ejemplo, no sé, pienso en alimentar a los perros. No tengo alarmas para darles de comer. Solo ya sé que les tengo que dar de comer. Pero al principio tuve que poner alarmas para adaptarme a los horarios. Y ahora no, ya, bueno, ellos también, ¿verdad? Ya me avisan. Sí, exacto. Bien. Aquí tengo Buen ejemplo. estos ejemplos, ¿no? Esto no es algo nuevo, lo hacemos desde hace siglos. Una libreta para externalizar la memoria. O sea, el hecho de que alguien no pudiera quedarse con todos los datos e investigaciones que tiene y se inventó la escritura para dejarlo ahí. Ni siquiera el mismo autor, la misma autora de un libro te puede narrar su libro entero. Yo no puedo. Exactamente. Pues ahí estás delegando, ¿no? Lo estás poniendo en una libreta para externalizar la memoria. ¿Estamos atrofiando nuestra memoria? Una calculadora. La usamos todos los días, todos, para todo. Un buscador como el GPS. Hay uno de mis videos de TikTok que se hizo más viral, hablaba de que los taxistas tienen mejor o más grande el hipocampo que las personas, digamos, que no nos dedicamos a eso, pero obviamente está hablando de taxistas de hace unos años atrás, cuando no existía el GPS, porque se sabían mover perfectamente por toda una ciudad, lo cual los convertía en un GPS vivo, ¿no? Sí. Ahora el GPS existe y nos confiamos en que el GPS nos va a llevar a cierto lugar y no nos aprendemos las ciudades. Mira, incluso hablando de la conducción, antes conducir un automóvil era manualmente, el estándar. Y eso se modificó y ahora hay autos automáticos. Tú solo pones el drive. Yo apenas me estoy acostumbrando a manejar en automático, por eso freno en seco, perdón. Es que cuando conduces en estándar tienes que pisar clutch y frenas muy... Es diferente, perdón por las frenadas que doy a veces. Sí. Justo cómo te ahorras pasos, ¿no? Y eso es a lo que iba, ¿no? Lo tenemos en absolutamente todas las cosas. Sí, claro. Pero aparece algo tan drástico como la IA y entonces usamos estos conceptos. Es que nos atrofia, es que nos frena, es que nos quita creatividad, es que nos quita memoria. Es que eso ya nos lo habíamos quitado a nosotros mismos hace mucho, ¿no? Sí. Bien, entonces, ¿qué cambió? Pero esto es muy importante. ¿Qué cambió si parece que es lo mismo? ¿Por qué la inteligencia artificial ha hecho tanto ruido? No como una calculadora o un GPS. Antes la herramienta guardaba el dato. Ahora la herramienta también te propone el argumento, el tono y la estructura. Ya no solo te presta la memoria, te presta el pensamiento ya armado. Creo que eso es donde nos salta a todos, ¿no? Pues sí. Como decir, es que ya, pero es lo que yo te decía, cuando yo le pongo las ideas, ¿es socialmente aceptable eso? Y tú dices, no, porque no te estoy estructurando. Ok, es verdad. ¿Sabes qué te diría la IA? Eso es lo que incomoda. Eso es incómodo, exacto. Es incómodo pensar en esto. Pero sí es verdad. Pero es lo mismo decir, cuando le pongo al GPS a qué dirección puedo llegar, ¿eso está mal? Pues sí, porque no estás conociendo tu ciudad, no sabes a dónde ir, no estás prestando atención en el camino. Tu inteligencia espacial la estás atrofiando. Tú sabes que cuando yo llegué a Guadalajara a vivir aquí hace 11 años, conducía, tuve la fortuna de que mi mamá me pudiera comprar un auto chiquitito estándar. Mi amiga Izzy, con quien estudié en la universidad, te he platicado sobre ella, me regaló el mapa de Guadalajara
como esos folletos que te regalan ahí en el Teatro de Gollado en el Ujú. centro. Un folleto así que vas abriendo y te queda el papel de todo este tamaño y es la zona metropolitana. Porque yo no usaba el GPS, te estoy hablando de hace 11 años, el GPS aquí en México no era como es hoy. Ujú. Y por eso conozco Guadalajara como conozco. Me explico, que Por el Guadalajara es mapa. un cuadrado. Está Federalismo, está Patria, está Vallarta, está La Calzada, ¿sabes? Me dijo como todas las avenidas grandes y de verdad que yo me movía viendo yo lo traía en el asiento de copiloto abierto y por eso conozco la ciudad como la conozco. Y ahorita, claro, me subo y aunque yo ya sepa a dónde voy y cómo llegar, de todas formas pongo el GPS, ¿para qué? Para que me diga cuál es la ruta más rápida. Ujú. Porque quizá la avenida que yo siempre tomo, hay una coalición y me voy a tardar el doble por el tráfico. Ujú. Prefiero que me diga, bueno, vete mejor por esta u otra avenida y toma la opción B. Ujú. Aunque ya la conozca, prefiero ir viendo. Así que tiene todo el sentido esto que estás diciendo. Pues gracias. De algo servirá leer libros. Bien. Bueno, pues básicamente eso es el problema que yo veo, más bien la diferencia de herramientas que teníamos antes. Y ahora viene, ¿qué dice la evidencia? Hay un estudio exploratorio de MIT Media Lab que se llama tal cual Your Brain on ChatGPT. GPT. Tradúcelo para quienes no saben Tu inglés, por cerebro favor. en ChatGPT. Les pusieron a personas a escribir ensayos mientras les medían la actividad cerebral con electroencefalografía. Uf, wow. Sí, está Me increíble, eso me encantaría que me encanta. hubieran hecho eso. Sí. Y el grupo que escribió apoyándose en un modelo de lenguaje mostró menor conectividad cerebral que el grupo que escribió sin ninguna herramienta. Es una señal interesante, pero es una señal, no una sentencia. Claro. Eso es algo que he aprendido mucho estudiando ciencia, sobre todo experimentos de este tipo de comportamiento humano, que a veces decimos, hubo un experimento y dice tal, y las conclusiones para los científicos que están detrás son señales, no son conclusiones realmente. Claro. Y me gusta mucho verlo así porque muchas veces nos basamos, ¿no? Este experimento dice esto, listo, ya. Y es que la ciencia no existe para determinar cosas. La ciencia existe para ir buscando y acercarte cada vez más y tal vez generalizar para poder estudiar aún mejor. Tiene. Ajá, para eso existe la ciencia y me gusta esto, ¿no? Que en este momento yo te digo, menor conectividad cerebral y tu primera respuesta es, ¿ves? Te lo dije, ¿no? Como que obvio. Y después la ciencia dice, no, no es obvio, es una señal, pero no estás sentenciando nada. Eso me gusta. No es una prueba de daño cerebral. La muestra es chica y es un estudio preliminar por el momento en el que nos encontramos de la inteligencia artificial. Tomarlo como la ciencia comprobó que la IA te daña el cerebro sería exactamente el tipo de exageración que no quisiera tratar en este episodio. Y si abrimos el foco, la evidencia se pone todavía más mixta. Hay un metaanálisis de 29 experimentos. 29 experimentos son muy pocos. Sobre inteligencia artificial generativa y habilidades de pensamiento de orden superior. ¿Okay? ¿Cuál es el resultado? Hay beneficios moderados, sobre todo para resolución de problemas, pero beneficios más flojos para creatividad. El resultado dependía muchísimo de si la persona hacía un aprendizaje autorregulado con práctica sostenida. Es decir, si la IA ayudaba a quien seguía pensando con ella y ayudaba mucho menos a quien lo usaba para dejar de pensar. ¿Qué es lo que decimos? Yo agarré una idea perfecta de un libro, se lo pongo a la IA. A ver, esta idea tiene sentido que se conecte con esta y tú le puedes literalmente decir a la IA, respóndeme sí o no, no me resuelvas el problema. Es como si estuvieras hablando con un profesor. Está rascando, ¿no? Se paró y rascó porque hubo un cohete. Ay, pobrecita. Y se paró y rascó hasta acá. Pues ya no ha habido cohete, solo fue uno. Si volviera a haber otro, la metes. Bueno, una disculpa porque Kai como que se desesperó por un momento. ¿En qué estaba? Entonces, tú le puedes preguntar esas cosas a la IA, literalmente, tengo esta idea, solo respóndeme sí o no. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido esto? No. Dime 3 cosas que le hagan falta en 3 conceptos. Dame 3 libros para leer que rellenen esta idea. Es como si estuvieras hablando con una profesora, con una guía. Sí. Y entonces, eso es lo que hace este experimento, lo que al final te dice.
las personas que la usaban para que la IA pensara por ellas bajaron su rendimiento en creatividad y en lo que sea que estén investigando. Pero las personas que lo utilizaban para seguir pensando con ella aumentaban. No sé si a ti te ha pasado, yo lo uso mucho en ese sentido, en el que le digo, estoy buscando este tema, recomiéndame libros, ya leí este y este y este, y específicamente quiero irme por este hilo. Este libro es para esto, este libro es para esto. O le digo, dame experimentos científicos que estén hablando de este tema a partir del año tal. Ok, entiendo. ¿Por qué no haces eso en un buscador? Porque honestamente en un buscador es más difícil. Sí. Entonces la IA a mí me ha ayudado en ese sentido, o cuando escribo algo y le digo, ¿eso tiene sentido? No. ¿Por qué no? Porque estos dos párrafos van para dos lados. Ok, ¿qué tendría que hacer para unirlos? ¿Qué argumento me falta para unirlos? Te falta este argumento. ¿De dónde lo puedo sacar? Literalmente puede ser un profesor en ese sentido. Es que la IA es más como, si tú buscas algo en Google, te salen muchísimas opciones y la IA como que sintetiza todas esas, ¿no? En base a lo que tú le pides. A ver, también algo, no sé si decir malo porque no sé si estoy tan de acuerdo con eso, pero que la IA es este algoritmo de lo que se habla mucho en redes sociales, que es que como te conoce, te va a mandar los argumentos y los libros que van con tu forma de pensar. O sea, si yo tengo una postura específica en este tema, la IA, por toda la información que le he metido, me va a mandar esta autora, este autor, este libro, esta postura que vaya hacia eso. No me va a mandar lo contrario. Me cierro un poco y yo estoy muy de acuerdo en que tenemos que asomarnos al mundo para ver qué hay allá afuera, pero también estoy de acuerdo en tener posturas. No ser de que quiero conocer de todo un poco a ver qué funciona. Sí, ¿no? Por ejemplo, yo pido muchas, yo a la IA, por ejemplo, le pido muchas lecturas más allá de Foucault. Porque como yo en este momento no estoy inscrita a una universidad y no tengo un profesor o profesora que sea mi guía para estudiar a Foucault, o sea, de que hay. La maestra Keta está ahorita en su segundo postdoctorado y justamente está trabajando un concepto de Foucault, que es la verdad, pero desde la cuestión de las leyes, que ella es jurista y filósofa. ¿Estás de acuerdo que no le voy a quitar 20 minutos de su tiempo a Keta diciéndole qué libro me recomienda? No puedo, porque tiene muchísimo trabajo. Entonces, una vez que yo leo libros de Foucault, le digo a la IA, leí todo esto, necesito que me des autores que están vivos o vivas en este momento, que estén trabajando. Dime en qué universidades trabajan y qué están escribiendo en torno a esto de Foucault para seguir leyendo. Y así es como me saca, ¿sabes? ¿Cuánto me tardaría yo buscando en estas grandes universidades eso? Exacto. No lo podría hacer. Para eso es la herramienta, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí me gusta. O si le pido como, recomiéndame tales libros, la IA me contesta, como te estás especializando en Foucault, y me saca una lista de 10 libros. Y al final, pues sí quiero leer eso, porque este mundo es tan vasto, es tan amplio, la filosofía ya de por sí es tan amplia, que si yo quiero lograr los objetivos profesionales y académicos que yo quiero lograr por las razones que tú quieras, necesito especializarme. Así que necesito tener una postura y saber defenderla. La IA no me lo está haciendo. Eso ya lo estoy haciendo yo. Pero en base a estas 10 personas intelectuales que me dice, esta persona está en Oxford, ella está en Cambridge, ella está en Columbia y estas son sus publicaciones en torno a este concepto que me preguntas. No le digo dame un resumen del libro, porque no confío mucho en eso, la verdad. Sí, bueno, pues mi conclusión al respecto de esto entonces es que la IA no nos está cambiando el cerebro, sino que nos está cambiando en qué gastamos el cerebro. Okay. Y esa decisión por ahora, todavía es nuestra. Entonces habrá que pensar cuando tengamos a la IA enfrente en qué decidimos gastar nuestro cerebro. Si quiero gastarlo en solo pensar ideas a lo menso y pasárselo y que la IA lo estructure, o si quiero gastarlo en tener prácticamente gratuitamente y 24 horas a tu guía personal que puede acompañarte a estructurar tu pensamiento al respecto. Yo hablando específicamente, pues porque soy escritora. Eso lo podrán aplicar a si eres cualquier otra profesión que yo no tenga en este momento en el radar. Listo. Lo siguiente de lo que quiero hablar es de psicología,
pero te lo dejo primero a ti. ¿Qué tanto más tienes? Para saber cómo divido yo lo que escribo. Psicología y sociología, que son mis temas. Y ya, un caso, son 3 en realidad. Es como un caso general que tiene 3 casos que están pasando en la actualidad con respecto al uso de la IA en, digamos, en el área, no sé si decirlo, creativa, artística, etcétera. No, pues si tienes 3, te dejo que tú le des para que avancemos. Ok. Bien, psicología. Me quiero ir a la parte emocional, Ok. de cómo la IA afecta emocionalmente. Muchísimas personas no tienen falta de ideas, tienen ideas de sobra. Lo que les falta es una estructura para sacarlas, confianza para mostrarlas o alguien que les diga, sí, aquí hay algo, vamos a darle forma. Que es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Para esas personas la IA puede funcionar como lo que yo llamaría un andamio psicológico. ¿Qué es un andamio? Un andamio es una estructura temporal que pones para construir un edificio y cuando el edificio está construido, lo quitas. La IA puede ayudarte a pasar de tengo demasiadas cosas en la cabeza y no sé por dónde empezar, a esta es mi hipótesis, estas son mis ideas, es mi primer párrafo y entonces vamos a darle el proyecto, ¿no? Para alguien que tiene lecturas, experiencias y conversaciones valiosas guardadas, este puede ser literalmente la diferencia entre callarse para siempre y por fin publicar. Yo creo que yo puedo estar hablando desde un privilegio de fui a psicoanálisis, voy a psicoanálisis desde hace mucho tiempo y tal vez mi autoestima esté un poco más alta que la de alguien que nunca se ha enfrentado a lanzar sus ideas al mundo externo. Yo creo que cualquier persona que se atreva a poner sus ideas en redes sociales es una persona que no se la ha pensado ya 2 veces, ¿no? O si ya se la pensó 2 veces, pues lo logró al final. Uh-huh. Hay muchas personas que no tienen esa confianza. Y no tienen esa confianza porque no han tenido un receptor. No han tenido ese juego de ping-pong de te lanzo una idea y tú me dices que está bien o la jugamos un poquito. Y creo que la IA es como el espacio seguro, por así decirlo, en donde lanzas una idea y la IA te puede responder con un no va por ahí o puede que vaya por ahí. La parte emocional pura es la que te acabo de decir. La hoja en blanco da miedo y da vergüenza escribir mal. Eso es algo. El otro día leí un post que me encantó porque decía, estoy ubicando qué palabras decir porque hay palabras que no puedo decir, pero igual las voy a decir. Decía algo así como, si te violaron, pero violaron con B grande, entonces no importa. Y luego, si te abusaron, pero abusaron con B chica, deberías ponerte a estudiar más. Así, y el objetivo del post era que la ortografía y la gramática era para gente con privilegio. Y la gente sin el privilegio de la educación, que escribía de tal forma, eso era suficiente para hacer menos su experiencia de vida, sus argumentos, lo que sea que quieran aportar. Es una realidad. Y la verdad que a mí me dio una cachetadota el leer ese post. Porque, es que te da la madre. No, y yo soy muy así de que, oye, la ortografía, pero es verdad, no todas las personas tenemos el privilegio de tener ese nivel de educación, ¿no? Y entonces en esto de la IA, digo, hay muchas personas que no sacan allá afuera sus experiencias, sus ideas, lo que tú quieras, porque uno no saben escribir. Consideran que su ortografía no está al nivel. No, o que si finalmente se atreven a hacerlo, la respuesta que obtienen simplemente es crítica por la escritura. Y tú al principio me decías, bueno, pues es que ya si no sabes pensar, no sabes pensar. Es que siento que eso es muy delicado. Porque entonces estaríamos hablando un poco de meritocracia. De que claro, ponte a pensar, ponte a estudiar para que puedas estructurar un párrafo. Sí. Pues no toda la gente tiene acceso a eso. Y la IA, por 0 pesos, si no pagas el premium o lo que tú quieras, te va a arreglar un párrafo. Y si tú realmente quieres educarte a partir de eso o aprender a partir de eso, tú vas a leer el párrafo y leyendo los párrafos que la IA te da, también va estructurando tu cerebro. Es como, yo no nací sabiendo escribir, pero por los libros de ensayo que leo, eventualmente me siento a escribir y quiera yo o no, empiezo a copiar la manera en que mis escritores o escritoras favoritos pues escriben. Entonces, si tú le estás mandando una idea a la IA y la idea te dice, no, estructúrala así,
vas aprendiendo también en ese proceso. Es que es demasiado, por eso, y lo decías al principio, que me gustó que lo dijeras, vamos a delimitar porque no podemos hablar de todo esto, pero, por ejemplo, con la cuestión psicológica, yo jamás voy a considerar que la inteligencia artificial sustituye a una persona que estudia psicología y se especializa en clínica, pero te voy a decir algo, psicólogas, psicólogos, psicólogues, lleguen a las comunidades rurales donde es un pueblo de 200 personas, no llega ni a municipio, es una comunidad. ¿Sabes en qué lugar estoy pensando? Y llévale terapia psicológica a las mujeres que son abusadas. Y no les cobres, porque aparte no tienen dinero, porque sus esposos se dedican al campo y ellas solamente son amas de casa. Pero llévales acompañamiento psicológico una vez a la semana por Llévales 5 años, o sea. Llévales acompañamiento psicológico permanente. Y aparte hazlo gratis porque no tienen el dinero. Lo que sí tienen es acceso a un teléfono con internet. Entonces, a ver, y repito, no estoy diciendo que la inteligencia artificial cubre la parte clínica psicológica como lo hace una persona que estudió para eso. Pero creo que una psicóloga, psicólogo con ética puede decir, bueno, de eso a nada. Claro, es información. Si ya tiene un celular a la mano y ya tiene wifi cuando se va a la placita central afuera de la iglesia, que es el único lugar donde hay wifi en su pueblo, y puede escribir, me siento muy triste, llevo muchos días llorando, ¿qué hago? Para mí, y voy a decir esto, es que, ay, no, mejor no lo digo, es que luego digo cosas bien fuertes. Ok, sí lo voy a decir. Yo prefiero que una mujer en esa situación le escriba al teléfono que vaya y le diga a un sacerdote. Que es a lo que tiene acceso como autoridad moral. Me refiero en una comunidad de ese tipo. Si no puede ir a terapia, no sabe ni qué es eso, no fue a la primaria, porque esa es la realidad de muchísimas mujeres en todo el mundo, pero yo estoy hablando de mi país. Sí. En México, que no saben muchas cosas, pues de que se queden sin saber a que obtengan un poquito de información con una inteligencia artificial, yo prefiero. Y es una información también un poco más cálida, porque volvemos a lo mismo, te dirían, pues, ¿por qué no solo pones en Google? Oye, tengo estos síntomas, ¿qué me pasa? ¿No? Lo que hace la inteligencia artificial, no sé si mala o buenamente, es que te trata con respecto a tu información. Sí. Y entonces te dice, tú, fulanita, que eres una mujer con 3 hijos y vives en tal lugar y tienes 50 años y te dedicas a la casa, tal. El síntoma también podría ser esto. Puede que estés sufriendo cansancio por esto. Puede que estés estresada porque hace unos días me contaste que tu hijo reprobó el examen. O sea, te da algo tan personalizado de repente que puede ayudar en algo. Estoy completamente de acuerdo en que no sustituye el acompañamiento clínico, como estoy de acuerdo que no sustituye a una diseñadora. Estoy de acuerdo a una médica, que no sustituye a un arquitecto. Pero ese es el agujero en el sistema que la inteligencia artificial vino a cubrir porque nadie estaba cubriendo. Pues sí. Que de hecho lo hablábamos en el episodio de que las redes sociales te autodiagnosticas, ¿te acuerdas? Y que decíamos, pues las redes sociales vinieron a cubrir ese agujero que es que no puedo pagar un médico, no puedo pagar terapia clínica consecuentemente. Concurrentemente. O en otros espacios también pienso, por ejemplo, mi mamá, no voy a decir que tuvo el privilegio, más bien creo que trabajó mucho para poder ir a la universidad y estudió medicina. Mi mamá es médica cirujana, es una mujer de 66 años, tuvo una historia de vida un poco más compleja, no con el privilegio, por ejemplo, con el que yo crecí, por lo tanto mi mamá no sabe inglés, no sabe. Hoy por hoy, y mi mamá viaja mucho bueno, tampoco la voy aquí a exponer tanto, ¿no? Pero bueno, tiene la posibilidad de viajar a otros países. Hoy por hoy, a mí ya no me da miedo si mi mamá me dice, mañana tengo que viajar a Los Ángeles, me da miedo, ¿qué voy a hacer en el aeropuerto? Hija, voy a ir a una tienda, ¿cómo voy a saber cómo comunicarme? Porque le instalé ChatGPT en su teléfono para que ni siquiera tenga que escribir, le mandé audio, entonces ya, oye,
por favor, pregúntale a esa señorita dónde está la salida para tal puerta porque mi hermana me va a recoger en el aeropuerto. Díselo en inglés. Y que se lo ponga, eso, wow. Eso lo descubrí, por ejemplo, trabajando en Walt Disney World. Y me fascinaba cuando llegaban personas asiáticas Sí. que no sabían hablar inglés ni español, pero yo no hablaba chino. ¿Te acuerdas de una familia que atendí? Sí. Que para explicarles la comida, entonces yo no podía sacar el teléfono como empleada del parque. Entonces para decirles que era de vaca, de cerdo, de pollo, yo les hacía los ruidos. Entonces les hacía mu, ahí me ven. Luego, kikiri, y estaba, se estaban partiendo de risa esa familia. Y estaban solo como, thank you. Porque al final les pude ayudar, pero lo que ellos hicieron, por ejemplo, esas personas hablaban o en chino, o en japonés, o en coreano, si no hablaban, porque me pasó, a ver, específicamente a mí me pasó con esas familias. Y ni siquiera me lo ponían en inglés, me hacían la traducción en español. Sí. Muy genial, y para eso ya tenemos autorizado tomar su teléfono y contestarles. Ujú. Esa es una herramienta, por ejemplo, que a mí sí me parece fascinante. Sí me parece muy buena. Volvemos, es el fármaco. Exacto. Es pues ver cómo lo usas, ¿no? Creo que el mundo está entendiendo eso. Yo creo que estos nuevos sistemas, estas plataformas, sí viven de algo nuestro, que es la atención, la retención. Entonces a mí, algo que sí me preocupa, porque yo veo la inteligencia artificial, trato de verlo desde muchas perspectivas. No me parece que sea lo más bueno, pero tampoco me parece que sea lo más malo. Mi pregunta es, las personas que no quiero creer, más bien que creo que en su mayoría son hombres, los dueños de estas empresas. Me cuesta creer que todas sean mujeres, que eso ya es una escalada, ¿sabes? Ujú. Que dirigen y que son dueños de que son dueños de estas empresas. Pues mi pregunta es, ¿quién está gobernando el cómo funciona la inteligencia artificial y hacia dónde va? ¿Y qué están haciendo con toda esa información que tienen? Como al final las grandes empresas de telecomunicaciones tienen nuestro número de teléfono, ¿sabes? No voy a decir las marcas, pero esta empresa de telefonía contra esta empresa, y la realidad es que ellos venden nuestros datos. Así es. Por eso recibes llamadas de los bancos todo el tiempo, porque tal empresa le brinda los datos a todos esos bancos, les vende esa información. Es algo así, ¿sabes? O sea, mi preocupación es quién está gobernando nuestra atención a través de la inteligencia artificial. Pero bueno, Ese es el eso problema. a mí no me preocupa porque es lo mismo que redes sociales, Porque es sí, de era lo mismo todo. que antes la televisión y la radio. O sea, quien dice que eso ya, qué miedo, es como, mira, No, el miedo así empezó hace funciona. mucho tiempo, eso da igual. Eso es a lo que Michel Foucault le llamaba Y que son los mismos aparte. un dispositivo de poder. Entonces esto es solamente un nuevo dispositivo de poder. Pero así funcionamos, en realidad así funcionamos. Eso lo actualizado. Sí. Bueno, pues mi conclusión para esta parte de psicología es que me parece algo injusto el discurso de que la gente que usa IA ya no piensa, porque no todas las personas que usan IA han dejado de pensar. Creo que hay Claro. muchas personas que por primera vez en su vida están logrando pensar en voz alta gracias a la IA. Sigue mi parte de sociología, después los ejemplos y ya terminamos. Ok, Bueno, terminamos, no sé tú. yo ya me voy a ir directo a mi conclusión. Ujú. Entonces, ¿Sociología? participa tú, doy mi conclusión y tú cierras porque fue tu tema. Pues mira, la sociología realmente tenía la pregunta de por qué tantísima gente corrió a usarla, ¿no? Yo creo que cuando hay muchísimos, ¿cómo se puede llamar? Inventos que cuando salen a nadie le importan. Entonces, ¿qué hace que la inteligencia artificial la gente sí corrió a usarla? La IA no inventó la desigualdad creativa, llegó a ocupar un hueco que ya estaba ahí, vacío desde hace muchísimo. Para convertir una idea en algo público, históricamente necesitabas acceso a un montón de profesionales. Aquí puse un montón de ejemplos, ¿no? Como guionista, diseñadora, correctora, el asesor de comunicación, la estratega de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero ser muy clara con algo. El problema nunca fue que ese trabajo no valga, sino que vale muchísimo, vale carísimo y vale cada peso. El problema es que la enorme mayoría de las personas jamás ha podido pagar todo eso. En el momento que es accesible, se ve una luz al final del túnel, ¿no? Entonces,
Eh, aquí estoy leyendo lo que puse porque creo que en todo lo que hemos hablado, básicamente lo repetiría. Ok. Em, Pues puedes dar más ejemplos. sí, es entonces. que estoy llegando a algo. La IA deja de ser una historia sobre pereza y se vuelve una radiografía de una falla del sistema, que es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Porque hay muchísimas personas con proyectos y con muchas ganas de llevarlos a cabo. Lo que estaba mal repartido eran los mecanismos profesionales para volver todo eso visible. Ujú. Estaban concentrados en quien podía pagarlo. Y tú me dirás, bueno, pero ahora la IA también cuesta. Sí, no todo el mundo la paga a esos niveles, pero quien la paga, la verdad es que para todo lo que te da es algo muy barato. La herramienta creo que empieza a democratizar la capacidad de producir. Y creo que también eso es algo que a los que ya producían sin IA les está molestando. Que ya hay un poco más de competencia, si lo queremos llamar así, porque la gente tiene ideas, la gente tiene experiencias, la gente tiene ganas de crear. Si hubiera salido la IA y nadie lo hubiera usado, sí te diría, oye, de verdad que a la gente le da igual, la gente solo está viendo la televisión y le importa un comino conocer o crear o hacer algo, y no fue así. Ujú. Empezó a salir mucho, ¿no? Bien, aquí viene la tensión de la que hablaba al principio, ¿no? Democratizar la capacidad de producir no es lo mismo que democratizar la visibilidad. Ujú. Si ahora todas podemos producir muchísimo más, el mercado también se llena de muchísimo más contenido. Y en un mar más lleno, ser encontrada puede volverse todavía más difícil que antes. Le hemos dado a todo el mundo, bueno, la IA le ha dado a todo el mundo un micrófono, pero el escenario sigue siendo del mismo tamaño. Ujú. Entonces creo que también esta crítica de si lo hiciste con la IA no vale, es para darle un poco más spotlight a quien no usa la IA, que en este momento va a ser la minoría. Ujú. Y creo que así al final en la historia todo va así siempre, va arriba, Ujú. abajo, ¿quién gana ahora? Y las minorías, en ese sentido, no en todos, son las que de repente ganan porque su producto se vuelve más caro y más valioso. Por ejemplo, lo análogo, ¿no? En este momento. Ujú. No sé qué se me puede ocurrir. Por ejemplo, el libro en Kindle cuesta más barato que el libro en físico. Ujú. O sea, como todas esas cosas, sí se vuelve como que si quieres esto vas a tener que pagar un poco más. Y es lo que se está viendo. Artesanal. Exactamente, y es lo que se está viendo ya, ¿no? Como que hay que humanizar las cosas y su costo va a ser elevado. Igualmente, las personas que no tienen acceso a eso no lo van a tener, no Ujú. porque tengan a la IA a la mano. Y no lo estoy diciendo como que, un gane, las personas no van a tener acceso, es como, no, sigue siendo No, muy exacto, desigual el campo, exacto. aun cuando tienen acceso a la IA, ¿no? Ujú. Y aquí vienen los últimos, 3 casos que están pasando en este momento. Ujú. En Estados Unidos en 2025 se registraron más de 44 millones de títulos con ISBN. Esto es un aumento de casi un 32% respecto del año anterior, según las cifras que compila Bowker. ¿Qué es Bowker? Es una empresa estadounidense que reúne y gestiona datos del mundo editorial, sobre todo los registros del ISBN. O sea, International Book Standard Number, o sea, Gracias. que cuando tú escribes un libro, para las personas que no saben el mundo editorial, te dan un número, un Ujú. ISBN, que es El registro. el registro, digamos, internacional, que tu libro ya tiene ese código. Es el código, vaya, el código de barras. Ujú. Que, bueno, no tengo aquí mis libros, pero por ejemplo, Ahí estás. aquí ven, todos sus libros tienen esto, para quienes están viendo el video, y aquí sale el ISBN, Ujú. que es el, ya, digamos, el código. Eso es lo que Sí. dice Pato, que en Estados Unidos más de 4 millones Ujú. de ISBNs publicados. O sea, de milagro todo el mundo se puso a escribir libros. Sí, pero esto está aún más loco porque ni siquiera todos los libros, más bien, no todos los libros están registrados con ISBN. No, Entonces, eso es solamente los que se los registraron que en se esa cuenta, ¿no? registraron. Por otro lado, hay una investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica que observó que el ritmo de nuevos ebooks en Amazon casi se triplicó entre 2022 y finales de 2025. Y el estudio conecta ese cambio con la llegada de la IA. El estudio no permite afirmar que todos esos libros hayan sido escritos enteramente por IA, pero sí lo vincula. Ok. O sea, se triplicó. También creo yo, digo, sí estoy de acuerdo con que tiene que ver con la IA, pero también creo que la gente que tenía, por ejemplo, tú sacaste tu libro hace cuánto, en 2020.
Un poquito, 2021, 21. el primero. Apenas en 2026 tú lo subiste a Kindle, Sí. porque no sabías utilizar esa plataforma. No, y también porque yo mandé a hacer un tiraje en físico Ujú. y para que mi inversión, poder recuperar mi inversión de dinero, yo solamente estaba vendiendo mis libros en físico. Y ahora lo que está pasando es que los escritores independientes se están dando cuenta que no tienen que hacer esa inversión si no la tienen, cuando lo pueden subir a Kindle y ver realmente la recepción de sus lectores. Sí. Entonces también creo que también puede ir por ahí el hecho de que de repente se triplicó la cantidad de ebooks porque pues es prácticamente gratis Sí, también. publicar de esa manera tu libro, Sí. ¿no? En una encuesta de 2025, autores y autoras alrededor del 45% dijo usar IA para alguna parte de su proceso, escritura, marketing o lo que sea. Esto no habla de máquinas escribiendo solas, sino de una persona que está detrás del trabajo, pero que usó la máquina para una parte del proceso que no sabe tal vez hacer, ¿no? Y que volvemos a lo mismo, tal vez no tenía el dinero para pagarle a un tercero. Eso es lo que yo traigo. Listo. Ok, me voy a mi conclusión para que ya cerramos, si te parece. Mira, yo estoy de acuerdo en que esto de la inteligencia artificial no es una revolución tecnológica. Creo que en esto tú y yo coincidimos. Ujú. Porque como lo dices, no es el primer dispositivo de poder ni va a ser el último que va alterando o moldeando a la humanidad. Ujú. Pero sí me parece que es una revolución antropológica. Porque se vuelve a mover el centro de cómo piensa el ser humano y cómo se entiende el ser humano mismo en el mundo. Claro, de eso se trata. Sí, la humanidad está dejándose llevar por ciertas facilidades en el camino. Es normal, es que así funcionamos. Entonces, sí, claro, a veces está dejando de esforzarse mentalmente por desarrollar más habilidades, pero científicamente, y tú nos lo has compartido, es algo que hace el cerebro humano, ahorrar energía para sobrevivir. Entonces, pues, ¿qué tipo de seres humanos vamos a ser después de la inteligencia artificial? Lo sabremos en un tiempo. Como se supo qué tipo de seres humanos íbamos a ser después de la televisión, Sí, como se supo qué tipos de seres humanos íbamos a ser después de la imprenta. exacto. Entonces, esto me parece a mí que simplemente produce nuevas formas de ser en el mundo, antropológicamente hablando. Ni bueno ni malo, es un estudio filosófico, sociológico, antropológico, científico, en mi caso, filosófico, que hay que hacer. Esa es mi conclusión. Ok, mi conclusión es que el hecho de decir que la inteligencia artificial está decidiendo por nosotras me parece muy pobre en el sentido en que creo que desde hace mucho hay muchas otras cosas decidiendo por nosotras. Por ejemplo, el ejemplo que di creo que en el episodio pasado, que hablaba de cuántos videos están por ahí o publicaciones o posts o como le quieran llamar, que son atractivos porque empiezan con la palabra cómo. Cómo hacer tal cosa, cómo pensar, cómo actuar, cómo decir, cómo hablar, cómo entablar una conversación, cómo hacer esta receta. Las redes sociales desde hace mucho ya nos están diciendo cómo ser y cómo hacer y cómo tener y cómo llegar y cómo planear y cómo todo. ¿Cómo vivir? Cómo vivir. Y a eso no le ponemos un pero porque es otro humano directamente a la cámara y es como es que si tiene la experiencia, pues me la puede pasar. Es que eso ha existido desde siempre. Sí. La experiencia nos la pasan si nacemos en blanco. Alguien nos tiene que decir cómo hacer las cosas. Y ya de ahí estará, si nosotras decidimos tener un pensamiento crítico, un hilo de pensamiento, estructurar, aprender, conocer, decidir por nosotras mismas, la decisión está en si tomamos tu consejo o no. Y creo que la IA está exactamente en las mismas. A la IA tú le vas a preguntar algo, pedir algo, lo que tú quieras, y tú vas a decidir si lo tomas o no. Me quedo con la pregunta del principio, que es ¿qué parte del pensamiento le estás entregando a la inteligencia artificial? ¿La parte mecánica que te estorbaba o la parte que te incomoda? Aunque parezca de inteligencia artificial, es real. No, pero si hay O sea, si hay cosas que dices, que te saca de la que zona. te quieres levantar del escritorio y irte porque no quieres estar ahí. Pero al final esa parte te estaba formando de alguna manera. ¿Qué parte de tu pensamiento le estás entregando a la IA? Con eso me quedo yo. Y nada, es que la vida sigue y los inventos se van a seguir inventando, valga la redundancia. Me gustó que trajeras este tema. No lo habíamos hablado, ya lo habíamos mencionado, pero porque es demasiado. Pero al menos esta pincelada fue buena, me gustó. Gracias por traerlo. Gracias por escuchar el episodio completo y llegar hasta aquí. Estamos estrenando nuestra editorial. Sí. Vayan a vernos en Instagram, Pato Rosa Editorial. Pato, Rosa, no me llamo Rosa.
por la filosofía en rosa, que luego hay gente que me pone, hola Rosa, me llamo Kimberly. Pato Rosa Editorial es una editorial independiente, ojalá nos convirtamos en una casa editorial un día. No está hecha con inteligencia artificial, No. Nuestro tercer socio es un gran diseñador y artista visual. Entonces somos 3 personas en el equipo, Así es. directora general, editora en jefe y nuestro gran amigo Picos, el diseñador. Ujú. Entonces, pues, dijera Picos, se vienen cositas. Vayan a revisar ahí en Instagram, @Pato Rosa Editorial. Así es. Si es la Tú primera vez despídete que si nos quieres. escuchas, por favor, comparte o reproduce Dale like. el video, sobre todo en YouTube. Dale 5 estrellas al episodio si te gusta, comenta si estás de acuerdo, si no, cuál es tu perspectiva, qué usas, qué parte usas de la inteligencia artificial, si crees que vamos a poder derrocarla o si no, esto solamente va a crecer. Y te recordamos que estos episodios son para que tú te quedes con más preguntas. No venimos a resolver tus dudas, no venimos a tener las respuestas ni a resolver el mundo entero. Estamos hablando desde nuestras posturas, obviamente, no podemos salir de nuestras posturas, desde nuestro privilegio también y desde las lecturas que tanto nos gusta hacer. Entonces, nada, este episodio y todos es para que tú te quedes con más preguntas. Y si odias todo lo que decimos, esperamos que eso te motive para tú buscar tus propias respuestas y entonces argumentarnos en contra. Listo. Que estén bien. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.